Es el logro más destacado de la evolución, el poder de volar. Desde los insectos a las aves o los murciélagos, decenas de miles de especies llenan nuestro cielo. Pero hace cientos de millones de años la capacidad de volar no existía. Es algo que solo ha ocurrido 4 veces en toda la historia evolutiva del planeta. ¿Cómo consiguieron estos animales desafiar las leyes de la gravedad? ¿Cómo empezaron a volar? Evolución. El reino animal está formado por millones de especies, y la más rápida de todas ellas es el halcón peregrino. Esta ave, que alcanza velocidades superiores a los 320 kilómetros por hora, se lanza en picado desde una altura de 800 metros para atacar a su presa con una precisión letal. La extraordinaria velocidad del halcón peregrino y su éxito como cazador pueden atribuirse a una característica muy definida, la capacidad de volar. Los humanos hemos soñado siempre con poder volar, pero la evolución no nos ha concedido esa facultad. Aunque parezca increíble, más del 75% de los animales terrestres puede volar, desde las mariposas a las aves y desde las abejas a los murciélagos. Todos estos organismos tan diferentes entre sí han desarrollado el complejo mecanismo que les permite mantenerse en el aire. El vuelo se produce cuando un animal posee el impulso y la fuerza propulsora suficientes para mover y mantener su cuerpo en el aire. Pero, ¿qué fuerzas impulsaron el desarrollo de una innovación tan destacada? ¿Cuándo empezaron a volar los primeros animales y cómo desarrollaron esta capacidad de desafiar las leyes de la gravedad? Las chispas que provocaron este extraordinario cambio evolutivo pueden observarse hoy en día a nuestro alrededor en los insectos. Durante millones de años, nada podía volar. Por eso, si un pequeño invertebrado se ponía a recorrer el bosque con la intención de encontrar comida, se tenía que arrastrar hasta la copa de un árbol para conseguir comida, volver a bajar y luego subir a otro árbol para seguir comiendo. Pero entonces de pronto pasó algo. Aparecieron los primeros organismos voladores. Y en cuanto el vuelo entró a formar parte del juego, todo cambió. Los restos fósiles encontrados demuestran que el vuelo de los insectos evolucionó hace unos 350 millones de años. Las mutaciones y la selección natural produjeron las primeras especies con alas capaces de elevarse en el aire. Este accidente evolutivo aleatorio puede ahora percibirse en la anatomía de más de 1 millón de insectos. Sus alas han evolucionado hasta convertirse en una especie de largas hélices curvadas de helicóptero. Y la superficie de las alas no es lisa, lo que las convierte en muy maniobrables en espacios reducidos, de forma que pueden encontrar comida y escapar con facilidad. Los insectos vuelan muy bien, pueden sostenerse en el aire sin avanzar, volar con rapidez, volar hacia atrás, pueden realizar giros muy cerrados, alcanzar mucha altura, y se han aprovechado de todo esto para desarrollarse por todo el planeta. Es cierto que los insectos fueron los primeros animales capaces de volar, pero no serían los últimos. Para poder volar, un animal no solo tiene que mantenerse en el aire. Una vez allí, tiene que ser capaz de reunir una gran cantidad de energía y oxígeno para poder propulsarse en el cielo. Considerando los requisitos físicos necesarios, no debería extrañarnos que el animal más pesado capaz de volar en la actualidad sea la avutarda, que puede alcanzar unos 20 kilos de peso. Si observamos a pájaros de distintos tamaños, sobre todo cuando intentan despegar del suelo, lo primero en lo que nos fijamos es que los pájaros grandes tienen problemas para despegar del suelo. Aunque uno de los primeros animales voladores del mundo rompió todas las reglas evolutivas referentes al tamaño, el primer grupo de animales voladores vertebrados produjo el animal volador más grande de todos los tiempos, un pterosaurio de 200 kilos llamado Quetzalcoatlus. Ese es el Quetzalcoatlus, el mayor animal volador de todos los tiempos. Tenía una envergadura alar de 10 metros y surcó los cielos del oeste de Norteamérica. En pleno vuelo, la envergadura de sus alas equivalía a la longitud de 3 coches aparcados uno detrás de otro. Imagínese a ese animal viniendo hacia usted. Este gigantesco pterosaurio tenía una gran cabeza con pico del tamaño de una cabeza humana, y cuando se posaba en el suelo era más alto que una jirafa.
era 4 veces más grande que cualquier animal volador de la actualidad, lo cual es una anomalía evolutiva. ¿Qué presiones ecológicas empujaron al cielo a estos enormes animales? ¿Y cómo fue físicamente posible que pudieran volar? Dado su enorme peso, parece difícil que ni siquiera sus gigantescas alas pudieran generar la fuerza suficiente como para elevarlo en el aire. Los pterosaurios vivieron hace 220 millones de años y fueron los primeros vertebrados en conseguir volar. Su nombre deriva del griego pterosaurio, que significa lagarto alado. A diferencia de las aves, estos primeros vertebrados voladores no tenían plumas, sino una piel en forma de ala que se extendía desde sus dedos hasta la espalda. El primer grupo de vertebrados capaces de volar, los primeros en evolucionar, fueron los pterosaurios, que guardan un parentesco cercano con los dinosaurios. El mundo en el que vivían los pterosaurios era totalmente diferente al actual. La cabeza de los dinosaurios destacaba por encima de las copas de los árboles, mientras que a ras de suelo, millones de insectos zumbaban a sus pies junto a cientos de especies de reptiles, todos compitiendo por recursos y comida. La capacidad de volar le abrió nuevas y numerosas posibilidades ecológicas al pterosaurio. Una de las más básicas fue probablemente la capacidad de atrapar insectos voladores. Como podía volar, los cazaba y se los comía. Los pterosaurios volvieron también sus ojos a los mares y lagos como fuente de comida. Sobrevolaban el agua y se lanzaban en picado para pescar. El vuelo también les proporcionaba una posición ventajosa para localizar animales muertos de los que alimentarse. La posibilidad de acceder a nuevos recursos alimenticios explica el deseo de los animales por volar. Pero ¿cómo consiguieron alzar el vuelo estas moles de 200 kilos de peso? Saber cómo pudo despegar del suelo y mantenerse en el aire un animal tan grande como este ha constituido siempre un enigma para los científicos. Michael Habib es un biólogo evolutivo de la Universidad de Johns Hopkins. Habib cree haber solucionado el misterio de cómo pudieron volar estos reptiles gigantescos. A finales de la década de los años 1920, un grupo de paleontólogos desenterró el esqueleto de un pterosaurio en Oregón. Junto al esqueleto, desenterraron lo que parecía un hueso normal de las alas. El hueso fue considerado insignificante y guardado en el cajón de un museo durante más de 80 años. Pero Habib cree que este sencillo hueso del ala puede guardar la respuesta a la capacidad voladora de estos enormes animales. Ese hueso en cuestión es fundamental para que podamos entender cómo volaba el pterosaurio. Es la parte que conecta las alas al cuerpo del animal, el lugar en el que se unen la mayor parte de los músculos que utilizaba para volar. Cuando les pregunté a los conservadores del museo por su colección, ese hueso fue el último que me enseñaron. Casi ni habían reparado en él, prácticamente habían olvidado que estaba allí. El hueso estaba increíblemente bien conservado y Habib sintió que había descubierto algo. Allí, frente a él, podía estar la pieza anatómica que podría explicar cómo un animal 4 veces más grande que cualquier otro animal volador de la Tierra pudo generar la fuerza suficiente como para elevarse y mantenerse en el aire. Habib quería capturar imágenes de rayos X del interior del fósil en la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Lo primero que notó Habib fue algo que hacía tiempo que sabían los paleontólogos de los huesos del pterosaurio, que eran huecos. Al ser huecos, su diámetro es muy ancho. Por eso son muy resistentes. Los músculos del animal pueden ejercer una gran fuerza sobre esos huesos sin que se rompan. Este hueso, sin embargo, no era completamente hueco. Habib observó algunos crecimientos extraños en el interior del hueso que parecían una especie de vigas de apoyo, similares a los arbotantes de una catedral que impide que los muros se conven hacia adentro. Están dispuestos en una dirección muy concreta y la dirección demuestra el lugar en el que los huesos necesitaban un mayor refuerzo, un mayor empuje interior para impedir que el hueso se rompiera. Gracias a este descubrimiento, Habib pudo inferir qué función desempeñaba este hueso. Era el que permitía a un tiranosaurio de 200 kilos como el Quetzalcoatlus despegar del suelo, igual que un saltador que coge impulso en el trampolín. El momento del despegue es el más complicado y difícil para los animales voladores porque tienen que alcanzar una velocidad muy alta tras una carrera muy corta. Para poder despegar del suelo, un animal tiene que generar mucha fuerza, para lo que necesita una enorme potencia muscular.
Las aves utilizan mucho la potencia de sus patas. No solo son las alas las que les permiten despegar del suelo, son las patas. Gracias a ellas dan el salto inicial que las sitúa en el aire. El descubrimiento de este sistema de tirantes internos sugiere que estas extremidades delanteras eran lo suficientemente fuertes como para conseguir que el tiranosaurio despegara del suelo y propulsara su enorme cuerpo en el aire. Eso significa que sus alas eran algo más que unas meras herramientas de vuelo. El tiranosaurio utilizaba las extremidades delanteras para caminar y para tomar impulso a la hora del despegue. El descubrimiento de Habib puede servir para responder a algunas de las preguntas relativas a la técnica utilizada por estos antiguos grandes vertebrados voladores para despegar del suelo. Pero la principal pregunta sigue en pie. ¿Por qué en la actualidad no vuela ningún animal tan grande como el tiranosaurio? La respuesta puede ser el tamaño de estos animales. Los animales grandes necesitan más comida para sobrevivir y en tiempos de crisis o catástrofe medioambiental, este tipo de animales, como el pterosaurio, con una envergadura alar de 10 metros, tendría muchas más dificultades para alimentarse que un pájaro 10 veces más pequeño. Puede que su tamaño condujera finalmente a su extinción, pero hace 150 millones de años, otro grupo de animales estaba desarrollando su capacidad de volar de una forma independiente a la del tiranosaurio, con una estrategia de vuelo diferente, adaptada a su tamaño y anatomía. Como es sabido, las aves pequeñas representan más de la mitad de las especies de aves del mundo. Así que en su evolución, las aves pequeñas han tenido mucho más éxito que sus compañeras de mayor tamaño. ¿En qué se inspiraron las aves? No en el tiranosaurio volador, sino en los asesinos terrestres incapaces de volar. Hace 150 millones de años, durante el período Jurásico Medio, en nuestro planeta habitaban multitud de nuevas especies, no solo a ras de suelo, sino también mucho más arriba, en el cielo. Dos procesos evolutivos independientes de animales con capacidad de volar generaron millones de especies de insectos, después de que los pterosaurios llevaran más de 100 millones de años surcando los cielos. Pero ya no estaban solos. Estaba evolucionando de forma independiente una nueva clase de animales que llevaría la capacidad de volar a nuevas alturas. La evolución convergente es un fenómeno en el que los organismos con dos ancestros diferentes desarrollan unas características similares en respuesta a una presión medioambiental similar. Y la evolución del vuelo es un excelente ejemplo. Las aves y los pterosaurios desarrollaron planes muy similares en respuesta a la necesidad de volar de una forma más eficaz. De la paloma al pavo real y del águila al gorrión, en la actualidad hay más de 10.000 especies de aves en el planeta, el doble que de los mamíferos. El momento exacto en el que evolucionaron y cómo empezaron a volar es una novela de misterio de 230 millones de años de antigüedad, pero si sabemos dónde buscar, encontraremos pistas muy interesantes. ¡Hey! ¿Cómo estás? Curiosamente, la respuesta a la pregunta de cómo empezaron a volar las aves podríamos encontrarla en el suelo. Las grandes aves no voladoras, como el emú, nos ayudan a trazar el origen de la capacidad de volar de las aves, porque se cree que las aves evolucionaron no a partir del pterosaurio, sino de los dinosaurios terrestres. El emú es uno de los animales que más puede decirnos sobre el aspecto que tenían los dinosaurios no aviarios y cómo actuaban. Fijémonos en sus patas. Vemos que tienen escamas, como los reptiles, y además soportan el peso de su cuerpo sobre 3 dedos, como los dinosaurios terópodos. Los dinosaurios terópodos podían erguirse. Las patas traseras les servían de apoyo y para moverse, mientras que utilizaban las cortas extremidades delanteras para atrapar y destrozar a sus presas, como el terrible tiranosaurio. Si analizamos la pata de un tiranosaurio y la colocamos junto a la pata de este emú, veremos muchas similitudes y muy pocas diferencias. Creo que la característica más obvia que comparte el emú con los dinosaurios, una característica que heredaron de los dinosaurios no aviarios, son las plumas. Durante mucho tiempo se creyó que entre los vertebrados las plumas eran una característica exclusiva de las aves, pero no es así. Hace millones de años algunos vertebrados no voladores también tenían plumas. Ahora sabemos que las plumas no son exclusivas de las aves, empezaron a desarrollarse en los dinosaurios no aviarios y es posible que evolucionaran con una función distinta a la del vuelo, posiblemente como aislante corporal o para proteger sus nidos. Pero aparte de compartir las plumas, ¿cómo sabemos que las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios? ¿Y cómo pudieron empezar a volar estos animales que siempre habían vivido pegados al suelo? Durante los últimos 200 años,
Los paleontólogos han encontrado pruebas sorprendentes que han ayudado a resolver algunos de estos misterios evolutivos en forma de fósiles increíblemente bien conservados. El Museo Carnegie de Historia Natural de Pittsburgh alberga una de las mejores colecciones del mundo de huesos de dinosaurios. Aquí podemos encontrar pistas que nos indican que las aves y su capacidad de volar evolucionaron a partir de los dinosaurios. Esta es la impresión de un Archaeopteryx, y cuando fue descubierto hace más de un siglo, sorprendió a los científicos, porque el fósil presenta una mezcla de características generalmente asociadas con los reptiles, con otras asociadas a las aves. El Archaeopteryx fue el primero de un nuevo grupo de animales. Era un ave que se distinguía de un dinosaurio con plumas por su capacidad de volar. Aunque es posible que no fuera muy competente en el aire, había diferencias claras entre la estructura anatómica de este animal comparada con la de los dinosaurios no voladores. Sin embargo, esta ave, la más antigua conocida, no tuvo una evolución completamente separada de la de sus ancestros. Si analizamos su esqueleto, observamos que presenta muchas características heredadas de sus ancestros, los dinosaurios, y que han perdido las aves modernas. Por ejemplo, en la mandíbula vemos que tiene unos pequeños dientes. Todas las aves conocidas de la actualidad carecen de dientes. El Archaeopteryx también tenía una larga cola ósea, una característica de los dinosaurios. Y en cuanto a su mano, vemos que sus dedos siguen estando rematados por unas garras curvadas, una característica que también compartían los dinosaurios. Además, parecía que al Archaeopteryx también le faltaba algo crucial: músculos. Las aves modernas tienen una serie de grandes músculos pectorales unidos a su esternón que les ayudan a generar la fuerza suficiente para volar. Parece que el Archaeopteryx carecía de estos músculos. Por eso, aunque su cuerpo podía volar, no se cree que pudiera mantenerse en el aire durante largos periodos de tiempo. Es probable que pudiera volar, pero tuvo que ser muy poco ágil comparado con las aves modernas. Es algo que sabemos porque su esqueleto es mucho más primitivo que el de las aves actuales. ¿Cómo evolucionaron las aves modernas para poder volar de una forma más eficiente? ¿Cuál fue el siguiente paso evolutivo después del Archaeopteryx? En el año 2004, Lamanna y sus colegas encontraron en una excavación en el norte de China otra pieza fosilizada de este enigmático rompecabezas. Cuanto más lo estudiaba, más consciente era de que estábamos ante un extraño grupo de aves muy numerosas durante el período Cretácico, el período final de la era de los dinosaurios. En la excavación se recuperaron cerca de 100 esqueletos casi completos de aves de 100 millones de años, entre ellos el de un espécimen muy raro. Con anterioridad, ya se habían encontrado pequeños fragmentos de gansus, un animal extinguido hace mucho tiempo, pero nunca un esqueleto tan completo como este. El Gansus es 40 millones de años más joven que el Archaeopteryx. Vivió hace unos 110 millones de años y de forma bastante rápida para la historia evolutiva de las aves. El Gansus adquirió muchas de las características que asociamos ahora con las aves modernas. En muchos sentidos, es un ave anatómicamente moderna. Aunque el Archaeopteryx era capaz de volar, Lamanna no tardaría en descubrir que las características anatómicas del Gansus le permitían volar de una forma mucho más eficiente. Una de las claves de la historia evolutiva de las aves es su cada vez mayor capacidad para volar de forma eficiente. Cuando observamos al Archaeopteryx, por ejemplo, vemos que tiene características que no están presentes en las aves modernas, como los dientes o la larga cola ósea. Y son dos características que se cree que han perdido las aves modernas, porque su ausencia representa un ahorro de peso. La pérdida de los dientes, una cola más corta y otra serie de características parecen convertir al Gansus en un animal intermedio entre el Archaeopteryx, tan deudor de los dinosaurios por un lado, y las aves modernas por otro. Pero ¿tenía el fósil los músculos pectorales capaces de ayudarle a mantenerse en el aire más tiempo que el Archaeopteryx? El problema era que, aunque el fósil del Gansus estaba completo, también estaba totalmente plano, lo que imposibilitaba casi por completo estudiar ciertos rasgos anatómicos de esta nueva especie. ¿Qué preguntas críticas de este misterio quedaron sin respuesta? Afortunadamente, Lamanna consiguió reunir a un equipo de paleoescultores y artistas del Museo de Carnegie de Historia Natural para intentar recrear la imagen de esta antigua ave. Trabajando como si fuera un grupo de la policía científica, el equipo es capaz de reconstruir los huesos aplastados y crear una imagen del aspecto que podría tener el Gansus.
Como esperaba la mana, parece que el Gansus tenía un cuerpo capaz de sostener unas alas grandes y fuertes. La presencia de un esternón óseo en el Gansus significa que este animal pudo tener unos grandes músculos pectorales comparados con los relativamente raquíticos del Archaeopteryx. Todas las aves voladoras de la actualidad tienen músculos grandes, similares a los del Gansus. Esto les permite generar la fuerza necesaria para mover las alas y mantenerse en el aire. ¿Pudo ser el Gansus el paso evolutivo que permitió a las aves volar de una forma más eficiente? Este animal tenía pectorales muy desarrollados que le permitían mover las alas con bastante fuerza y volar muy bien. En el Gansus se percibe claramente el gran esternón al que pudieron ir unidos los poderosos músculos que le permitían volar. Los huesos de las muñecas y de las manos están fusionados. Tiene una corta cola ósea y los huesos del tobillo y de las patas también están fusionados, como en las aves modernas. Todas estas características permitieron que estos primeros animales voladores pasasen de ser reptiles capaces de mantenerse en el aire a formar un nuevo linaje que pasaría la mayor parte de su tiempo en el aire. Es probable que el Gansus volara muy bien, posiblemente tan bien como muchas de nuestras aves modernas. Las aves forman uno de los grupos de vertebrados de más éxito en el reino animal, pero para poder sobrevivir en el nuevo entorno tuvieron que experimentar profundos cambios anatómicos. Lo que resultaba útil en el suelo era una rémora en el cielo. La evolución de las aves a partir de los dinosaurios tuvo algunos costes. Tuvieron que perder algunas cosas. Posiblemente la más obvia de todas fue que ya no necesitaban las manos. Todos los huesos de los dedos se incorporan ahora a las alas, que también llevan plumas, lo que significa que ya no pueden manipular nada con las manos ni defenderse en el suelo. A pesar de este coste, los fósiles demuestran claramente que la transición evolutiva de los dinosaurios a las aves representó un gran triunfo, y con el tiempo, las aves se extendieron por todo el mundo. Estos grupos que han desarrollado la capacidad de volar y se han diversificado en miles de especies han acabado llenando muchos nichos diferentes en la naturaleza. Fósiles de animales increíbles como el Archaeopteryx y el Gansus nos ayudan a entender los rasgos anatómicos que caracterizan a un ave y cuándo se desarrollaron. Pero ¿cuáles fueron los factores medioambientales que impulsaron a las aves a volar? Si intentamos examinar el origen del vuelo de las aves, necesitamos responder un par de preguntas. Y puede que la más importante de ellas sea, ¿cuáles fueron las fuerzas selectivas que impulsaron a las aves a volar? ¿Qué ocurrió en el suelo para que unos dinosaurios bípedos emplumados se convirtieran en los dueños del cielo? Gracias a los fósiles, sabemos que las aves capaces de volar evolucionaron a partir de los dinosaurios hace más de 140 millones de años. Pero el principal misterio de todos sigue en pie. ¿Qué fuerzas empujaron a tomar los cielos a estos animales que vivían en el suelo? Cuando alguien pregunta cuál fue el comportamiento de un fósil, como poco está claro que entramos en el campo de la especulación. ¿Cómo explicar cada una de las etapas de transición desde las aves que evolucionaron de los dinosaurios a las aves de hoy? Ken Dyal, profesor de biología de la Universidad de Montana, cree que la respuesta a la evolución del vuelo se encuentra no en los huesos de animales muertos hace mucho tiempo, sino en las pautas de comportamiento de los animales vivos. Lo que estamos intentando es analizar el presente para interpretar los comportamientos potenciales de las criaturas fósiles. Dyal y su colega Brandon Jackson dirigen un centro de investigación de aves voladoras situado en las colinas de Montana. Trabajan para intentar descubrir los orígenes del vuelo de las aves. ¿Por qué las aves necesitan volar? ¿Por qué quieren volar? Dyal cree que las aves desarrollaron la capacidad de volar de forma gradual. Con el transcurso del tiempo, presiones medioambientales, como la necesidad de escapar de los depredadores, les empujaron hacia el cielo y varias adaptaciones físicas les permitieron conseguir su objetivo. Si esto es cierto, afirma Dyal, muchas aves pueden llevar grabado en su cerebro el comportamiento de sus ancestros terrestres. En otras palabras, si pudieran elegir entre utilizar sus alas o sus patas, las aves elegirían permanecer en el suelo. Para probar su hipótesis, Dyal y Jackson
colocan a las aves en una posición en la que tienen que elegir entre volar y mantener sus patas en el suelo. Utilizan aves perfectamente capacitadas para volar y las colocan en una rampa de inclinación pronunciada. Allá vamos. Han llegado a la conclusión de que estas aves eligen correr manteniendo sus dos patas en el suelo antes que llegar volando al final de la rampa. Cambiar la inclinación de la rampa no altera el resultado. Empiezan con una inclinación de 30 grados y van pasando a 60, 75 y finalmente 90. Y el ave siempre elige correr antes que volar. Al analizar el ángulo que están intentando escalar, llegamos a una conclusión muy interesante. Y es que si un ave intenta ascender algo que tiene una inclinación inferior a 60 grados, puede hacerlo fácilmente utilizando sus extremidades posteriores y con las alas plegadas. Pero cuando la inclinación es mayor, en cuanto el ángulo es superior a los 60 grados, no dudan en utilizar el impulso generado por alas para conseguir subir la rampa. Dayal ha bautizado este comportamiento con el nombre de carrera inclinada asistida por alas. En estas inclinaciones más pronunciadas, el aleteo proporciona una potencia adicional a las patas e impide que el cuerpo del ave se caiga de la rampa. En vez de dar un gran salto y llegar volando desde la base al final de la rampa, el ave escala la rampa ayudada por el movimiento de las alas. Y es posible que el proceso de adaptación evolutiva en pequeñas etapas que siguieron las aves hiciera que éstas desarrollaran gradualmente unas alas cada vez más grandes y una mayor potencia de aleteo. Con un ángulo de 90 grados, la frecuencia de aleteo y la fuerza producida se acerca a la que necesitaría para volar. Si obligáramos a un ave a escalar una rampa de 90 grados, una rampa vertical, y luego retiráramos la rampa, el ave no tendría que cambiar nada, no tendría que cambiar el ángulo con el que bate las alas, ni tendría que cambiar la frecuencia de su aleteo para empezar a volar. ¿Podría ser este deseo de mantener las patas en el suelo en vez de volar un vestigio de su pasado evolutivo? Creemos que es algo que tienen grabado en su circuito neuronal. Saben que si sus pies están tocando la rampa, tienen que subir corriendo. Es posible que se muestren tan apegadas al suelo porque durante los millones de años anteriores a que pudieran volar, sus ancestros, los dinosaurios, eran animales no voladores. Dayal y Jackson confían en descubrir hasta qué punto está grabado este comportamiento en el cerebro de las aves. Quieren repetir el experimento, y esta vez utilizando polluelos que aún no han aprendido a volar. El resultado, el mismo que con las palomas adultas. Los polluelos suben la rampa corriendo y cuando la inclinación aumenta, mueven sus pequeñas alas cada vez más fuerte y más rápido. Jackson cree que este comportamiento puede explicar los pasos evolutivos que pudieron dar los ancestros dinosaurios de las aves, cuyas alas no estaban totalmente formadas para desarrollar las adaptaciones necesarias para poder volar. Es muy probable que a lo largo de millones de años los dinosaurios terópodos pasaran de correr a nivel de suelo a subir corriendo pequeñas colinas, y cuando se encontraban con inclinaciones de 60 grados, tuvieron que empezar a utilizar sus protoalas, sus pequeñas extremidades anteriores. Con el transcurso de millones de años pasaron de poder ascender inclinaciones de 60 grados a superar inclinaciones de 70 y de 80 grados, y finalmente se atrevieron con subidas en vertical. Este incremento de la inclinación a lo largo de muchos millones de años produjo unas alas más grandes, unos músculos más fuertes y un perfeccionamiento del aleteo. La selección natural actúa y el vuelo de las aves evoluciona. ¿Cuáles fueron las fuerzas selectivas que empujaron a las aves a desarrollar tanto sus alas como la capacidad de producir una significativa fuerza aerodinámica? Una de las presiones selectivas más fuertes que existen es el riesgo de depredación. Los ancestros de las aves fueron unos pequeños dinosaurios terópodos bípedos. Solo utilizaban sus extremidades traseras para moverse. Para evitar ser cazados, podían correr más rápido que los depredadores o podían saltar los obstáculos para escapar. En cuanto conseguían alcanzar un refugio elevado, estaban a salvo. Con el tiempo, la caza entre depredador y presa se hizo más intensa, y estos pequeños terópodos tuvieron que desarrollar la capacidad de correr sobre superficies cada vez más inclinadas para poder escapar de sus depredadores, hasta que adquirieron el poder necesario para volar.
Una vez en el aire, lejos de los depredadores del suelo, las aves pudieron aprovecharse también de otras ventajas, como la de tener acceso a fuentes de alimentación más variadas. El vuelo permite a las aves explotar nichos que los animales no voladores no pueden explotar. La capacidad de sobrevolar una pradera y cazar pequeños roedores como hacen el halcón y el águila solo está al alcance de los animales voladores. Puede que el experimento de Dial haya demostrado por fin cómo y por qué las aves despegaron del suelo. Pero ¿cómo consiguieron desafiar las leyes de la gravedad y se mantuvieron en el aire? Sabemos cómo evolucionaron las aves y cómo empezaron a volar, pero la pregunta clave sigue en pie. ¿Cómo consiguen desafiar las leyes de la gravedad y mantenerse en el aire? Lo más fácil es pensar que lo consiguen gracias al movimiento de sus alas. Pero el proceso evolutivo que permitió volar a las aves exigía una serie de adaptaciones físicas únicas. Los insectos, los primeros animales en volar, pesan muy poco, así que no necesitan mucha energía para mantenerse en el aire, y a diferencia de las aves, no se mantienen en el aire durante periodos de tiempo prolongados. Los animales voladores vertebrados, como las aves, son más grandes y necesitan una enorme cantidad de energía para poder producir las fuerzas aerodinámicas necesarias para propulsarse hacia adelante. El motor que genera esas fuerzas son las alas. Un avión cuenta con un motor y unas alas. El motor genera la fuerza necesaria para vencer la resistencia del aire y las alas producen las fuerzas necesarias para vencer la gravedad. Pero en el caso de las aves, sus alas producen tanto la propulsión como la sustentación. Gracias a la evolución, las aves han perfeccionado las características físicas necesarias para vivir en el cielo. Su ala tiene una curvatura natural en la parte superior y es relativamente lisa en la parte inferior. La sustentación se crea cuando el aire fluye con rapidez encima del ala, causando un empuje hacia arriba al mismo tiempo que aumenta la presión que empuja contra la parte inferior del ala. Y cuando bate las alas, genera la fuerza necesaria para impulsarse en el cielo. Las aves producen todas sus fuerzas aerodinámicas cuando baten las alas hacia abajo, así que mueven las alas desde debajo de su cuerpo utilizando sus músculos pectorales para batirlas, y ese movimiento produce toda la sustentación y propulsión que necesitan. El 95% de la potencia que necesitan para batir las alas hacia abajo es generada por un único músculo, el músculo pectoral. De media, este músculo, que les permite volar, constituye una quinta parte de la masa corporal de un ave. A medida que este músculo fue ganando tamaño con el paso del tiempo, fue capaz de crear incluso más energía y en mejorar la capacidad de vuelo de las aves. Otro elemento crucial para las aves es la orientación. Las aves poseen la capacidad única de saber en todo momento dónde está el cielo y dónde el suelo cuando están volando, sobre todo cuando realizan un giro. Los aviones cuentan con un equipamiento de alta tecnología que les permite localizar el horizonte, pero las aves no tienen nada de eso. De hecho, todo lo que necesitan está en su cabeza, en su cerebro, porque entre otras cosas cuentan con una especie de giroscopio interno. Si cogemos un ave y la hacemos girar, su cabeza se mantiene nivelada en todo momento. No ocurre lo mismo en la mayoría de los mamíferos, que tienen un gran músculo que ancla su cráneo al cuello para que la cabeza acompañe los movimientos del cuerpo. Por eso, cuando las aves realizan un giro, inclinan todo el cuerpo y tienen que mantener la cabeza perfectamente recta para no perder de vista dónde está el suelo. Pero puede que haya otra mejora evolutiva que ha demostrado ser crucial a la hora de que las aves hayan podido desarrollar la capacidad de volar. La clave del éxito de casi todos los animales terrestres es la capacidad de procesar oxígeno. Para poder disponer de la energía necesaria para volar, las aves han desarrollado un uso revolucionario del oxígeno. El problema es que necesitan tomar grandes cantidades de energía y oxígeno. El secreto reside en la estructura interna de las aves. Las aves, como el pterosaurio, tienen huesos huecos conectados a sacos llenos de aire. Estos huesos neumáticos son el complemento perfecto en el esqueleto de un sistema de sacos aéreos. La función del sistema de sacos aéreos es proporcionar el oxígeno necesario para volar. ¿Qué es un sistema de sacos aéreos y cómo funciona? El especialista en paleontología vertebrada Leon Claessens, del College of the Holy Cross, ha estudiado este intrincado sistema en varias especies de aves.
A diferencia de los pulmones de los mamíferos, que se expanden y contraen cuando tomamos y expulsamos aire, el tamaño de los pulmones de las aves no varía. No cambian de tamaño cuando inhalan aire fresco, rico en oxígeno, ni cuando expiran el aire utilizado, rico en dióxido de carbono. Pero la herramienta con la que cuentan las aves para poder mover el aire por su sistema respiratorio es toda una serie de lo que se denominan sacos aéreos, que son unas extensiones similares a globos conectadas a sus vías respiratorias. Al ir pasando el aire por estos diversos sacos aéreos, las aves son capaces de conseguir una circulación de aire muy eficaz por todos sus pulmones, extrayendo oxígeno continuamente para los pulmones del aire almacenado en los sacos, tanto cuando toman aire como cuando lo expulsan. En un laboratorio de la Universidad de Harvard, Claessens y sus colegas utilizan una técnica de vídeo con rayos X llamada cineradiografía para estudiar el funcionamiento de este sistema de sacos aéreos. Claessens posiciona al ave en el interior de la máquina, donde el vídeo capturará imágenes de los sacos aéreos en funcionamiento. Estas imágenes nos permiten ver que cuando la caja torácica se agranda, la mayoría de estos sacos aéreos, y especialmente los situados cerca de la zona de la cola del animal, aumentan considerablemente de tamaño. Estos sacos aéreos les permiten mover continuamente el aire por el interior de sus vías respiratorias siempre que lo necesitan y les proporcionan un sistema de respiración muy eficaz del que solo disponen las aves. Aquí podemos comprobar con la anatomía del animal vivo en acción que se trata de uno de los diseños más elegantes y eficaces con los que cuenta cualquier vertebrado vivo, cualquier animal vertebrado que respira. Todas las aves de la actualidad tienen sacos aéreos y hay pruebas de que estuvieron presentes en algunos dinosaurios, así que debieron evolucionar mucho tiempo antes de que las aves empezaran a volar. En los dinosaurios grandes como el tiranosaurio ya hay pruebas que nos indican la presencia de sacos aéreos, porque se han encontrado aberturas en los huesos que han sido invadidos parcialmente por esos sacos aéreos. La selección perfeccionó el trabajo de la anatomía, que ya había evolucionado en los dinosaurios que corrían por el suelo creando sacos de aire y plumas, produciendo animales capaces de volar. Estas características anatómicas únicas posibilitaron el desarrollo de 10.000 especies de aves que poblaron todos los continentes de la Tierra. Pero hace 55 millones de años, un grupo de mamíferos que no tenía ninguna de las características de las aves estaba a punto de conquistar los cielos de una forma completamente nueva. Cuando se oculta el sol, la mayoría de las aves deja de volar y cede su sitio a un animal completamente diferente. La cuarta y última línea en desarrollar la capacidad de volar está formada por los señores de la noche, los murciélagos. El murciélago es el único mamífero que ha conquistado el aire. El murciélago es mucho más que un bicho raro del reino animal. El suyo es uno de los mayores éxitos de la evolución. Hay más de 1000 especies repartidas por todo el mundo y constituyen el 20% de todos los mamíferos. El murciélago desarrolló la capacidad de volar de una forma totalmente única, sin ninguna de las características que tuvieron tanto éxito en las aves, ni plumas, ni huesos huecos, ni siquiera sacos aéreos. Las aves y los murciélagos han tenido una evolución completamente distinta. Consiguieron la capacidad de volar siguiendo un camino evolutivo distinto. Pero ¿qué fuerzas les impulsaron a ser los únicos mamíferos voladores hace 55 millones de años? ¿Y cómo se las arreglaron para hacer algo que pocas aves pueden hacer? Volar de noche. Pensamos que el murciélago evolucionó a partir de una especie de ancestro que era un planeador y que utilizaba unas alas de piel para desplazarse por el aire sin necesidad de batirlas. Hoy en día aún existen 6 grupos de mamíferos planeadores, desde los marsupiales al lémur volador y a la ardilla voladora. Pero solo el murciélago desarrolló la capacidad de volar. El por qué continúa siendo un misterio, pero Sharon Suárez, que estudia a los murciélagos en la Universidad de Brown, cree que tuvo algo que ver con su pasado como animal planeador. Una de las funciones principales de la capacidad de planear es que supone una excelente forma de escapar de los depredadores. Físicamente, el murciélago adquirió la capacidad de volar de una forma muy distinta a las aves.
Cuando evolucionaron, conservaron los 5 dedos independientes de la mano de los mamíferos, que en su caso estaban cubiertos de piel para formar un ala. Suárez y sus colegas estudian la capacidad de volar del murciélago observándoles volar en un túnel de viento. El murciélago proviene de un animal que tenía 5 dedos separados y que utilizaba esos 5 dedos para controlar y manipular muchos de los aspectos del entorno que le rodeaba. Cuando las alas de las aves evolucionaron a partir de las extremidades delanteras de los dinosaurios, perdieron hasta el último vestigio de los dedos que tenían aquellas extremidades. Pero son estos dedos característicos de los mamíferos que aún conserva el murciélago los que hacen que su vuelo presente tantas novedades y sea tan distinto al vuelo de las aves. Las alas de las aves están fijas y siempre están alineadas, una justo enfrente de la otra. El murciélago, por otra parte, puede utilizar sus dedos y casi 20 articulaciones para manipular cada ala de forma separada, alterando rápidamente su ruta de vuelo. Se parecen más a los remos de un bote que a las alas de un avión. Esta capacidad única para controlar sus alas ha convertido al murciélago en el mejor piloto del mundo animal. Pueden realizar giros de forma instantánea y son capaces de cambiar de dirección de vuelo 10 veces más rápidamente que las aves. Por eso, cuando contemplamos el cielo por la noche y vemos a los murciélagos volando en todas direcciones y ángulos, lo que estamos viendo no es una pérdida de control, sino, de hecho, una exhibición de control absoluto. Pero es cuando el murciélago surca el aire, cuando comprobamos las peculiaridades de su vuelo. Es uno de los pocos vertebrados voladores que dominan el vuelo nocturno. El doctor Jim Simmons, de la Universidad de Brown, asegura que un simple factor medioambiental pudo haberlos empujado a volar: la depredación. Hay un gran número de insectos que han evolucionado para poder mostrarse activos por la noche, en parte para no ser atacados ni servir de alimento a las aves. Pero el murciélago es capaz de explotar este extraordinario recurso de los insectos de volar en la oscuridad y perfeccionarlo de forma que no admite parangón. Es posible que la búsqueda de alimento haya empujado a algunas especies de murciélagos a volar por la noche. Pero ¿cómo lo consiguen? No olvidemos que pueden volar en la oscuridad más total, lo que significa que no pueden contar con ningún tipo de información visual. ¿Qué facultades han desarrollado que les permiten orientarse en la oscuridad? Para algunas especies de murciélagos la respuesta es una especie de sonar interno: ecolocalización. La ecolocalización es el proceso por el que los animales lanzan mensajes a su entorno y escuchan los ecos de esas llamadas que rebotan en los objetos que tienen delante. El murciélago lanza esas llamadas en una frecuencia demasiado alta para que pueda ser percibida por el oído humano. Este sistema, similar al radar, constituye una gran ventaja para el murciélago a la hora de volar de noche. Aparte del murciélago, solo la ballena y el delfín han desarrollado este sistema, y el murciélago es el único animal volador que emplea esta técnica para surcar los cielos. En su laboratorio, Simmons demuestra la precisión con la que puede volar un murciélago en la oscuridad. Las cadenas sirven de obstáculos y la tarea del murciélago es volar hasta aquí y maniobrar alrededor de las cadenas utilizando su sonar de la misma forma que tiene que maniobrar alrededor de la vegetación de un estanque. Tanto las cadenas como la habitación son de color negro. Cuando el murciélago está volando, las luces se apagan y esta habitación queda completamente a oscuras, así que el murciélago se ve obligado a utilizar su sonar en vez de cualquier tipo de visión residual que pudiera tener. Allá vamos. Por muchas veces que mueva Simmons las cadenas para crear nuevos obstáculos, el resultado es siempre el mismo. El murciélago consigue volar sin problemas de una parte a otra de la habitación en la oscuridad más completa, guiándose únicamente por su ecolocalización. Estos voladores nocturnos han evolucionado para poder utilizar sus oídos casi de la misma forma en la que el águila utiliza la vista para detectar a sus presas. Este sistema altamente evolucionado es lo que le permite al murciélago vivir y volar en la oscuridad más completa. Una de las características de la evolución del murciélago es que no se puede estudiar su vuelo de forma independiente a su ecolocación y su oído. Va todo unido. Es un sistema que ha tenido tanto éxito que son más de 1000 las especies de murciélagos que pueblan el mundo. Junto a otras 10.000 especies de aves y más de 1 millón de especies de insectos, nuestros cielos rebosan de animales voladores tanto durante el día como por la noche. La capacidad de volar es sin duda el rasgo evolutivo que más ha cautivado la imaginación humana.
Y al estudiar las sorprendentes características de estos 4 animales voladores diferentes, pterosaurios, insectos, aves y murciélagos, la humanidad ha podido conseguir lo que siempre se consideró imposible: volar. Pero nuestras máquinas voladoras palidecen en comparación a las verdaderas maravillas del vuelo animal. Gracias a los espectaculares avances evolutivos producidos en el transcurso de millones de años, la Tierra y el agua no son los únicos lugares rebosantes de vida.